Solo por curiosidad, ¿en qué dispositivo me estás viendo? Teléfono, televisión, portátil. Comenta abajo. Esa fue la frase exacta que me llegó en medio de un mensaje lo suficientemente educado como para hacerme sentir que me volvía loca por ofenderme, pero lo suficientemente cortante como para quitarme el aire de los pulmones. Ni siquiera era de mi hermana directamente. No, llegó a través de un mensaje grupal donde mis padres escribieron que, lamentablemente, este año Lisa necesitaba una Navidad más tranquila y que iban a respetar su deseo de mantenerlo simple, lo que aparentemente significaba mantenerme lejos. Mi nombre ni siquiera fue mencionado, solo una excusa incómoda y edulcorada que no dejaba lugar a malentendidos. Fui desinvitada por mi propia familia para Navidad porque mi hermana dijo que era demasiado. ¿Quieres hablar de traición? Hablemos de lo que realmente significa ser demasiado. Demasiado. Es dedicar 2 fines de semana al mes durante los últimos 4 años para conducir 1 hora de ida y otra de vuelta y cuidar a los 3 hijos de otra persona mientras ella se reencontraba consigo misma en retiros de yoga o noches de vino que de alguna manera siempre terminaban con ella desmayada en la bañera de otra persona. Demasiado es transferir 500 euros a su cuenta corriente con un emoji de corazón y un «no te preocupes» cuando les cortaron el agua porque olvidó pagar la factura. Demasiado es gastar tus propios días de vacaciones ganados con tanto esfuerzo, días que ni siquiera usas para ti, para ayudar a alguien más a empacar, mudarse, desembalar y establecerse en una casa nueva porque su esposo consiguió un trabajo para el que no estaba calificado en un estado en el que no podían permitirse vivir. Pero yo hice todo eso sin dudar, sin enviar nunca una factura ni pedir siquiera un gracias. Porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Eso es lo que hace la persona responsable. La persona emocionalmente estable, la que no tiene hijos ni es marido, ni líos financieros arrastrándose detrás de ella como un vestido de novia de 9 metros de largo en llamas. Así que cuando leí ese mensaje un jueves por la mañana en el trabajo, con el café a medio camino de mi boca y la bandeja de entrada gritando ya con plazos, no grité ni lloré. Simplemente me quedé allí mirando. Incluso lo releí 4 veces. Cada vez esperando haberlo malinterpretado, esperando que quizás solo intentaran simplificar las cosas por falta de espacio o estrés o algo que tuviera sentido. Pero las palabras no cambiaron y no pude pretender que significaban algo más. La verdad es que no creo que mis padres se dieran cuenta de cuánto decía ese mensaje. O quizás sí. Y eso es lo que más me dolió. Habían elegido la comodidad, la simplicidad, la tranquilidad sobre el conflicto. Y para ellos, yo era el conflicto. No respondí al mensaje. No inicié un colapso en el chat familiar ni exigí una explicación. En cambio, dejé mi teléfono, terminé mi café y en silencio comencé a hacer una lista. No una lista de Navidad. Una lista de cada cosa que estaba haciendo por Lisa. Cada hilo financiero, cada favor, cada deuda impaga. Quería saber exactamente cuánto era yo en realidad. Cuando llegué a casa esa noche la lista tenía más de 20 ítems. Tenía pagos recurrentes vinculados a las cuentas de almuerzo escolar de sus hijos. Era el contacto de emergencia para 2 de sus hijos. Era el nombre en la tarjeta de crédito de respaldo que usaban cuando la suya estaba al límite. Había tantos hilos que había conectado a su vida que cortarlos se sentía como un trabajo a tiempo completo. Y sin embargo, mientras me sentaba en mi sofá con una copa de vino y mi portátil abierto, mirando esos números, correos electrónicos y nombres, algo en mí sintió una extraña calma, como si finalmente hubiera localizado la fuga en un barco que se hundía, y que había estado achicando durante años sin notar nunca lo empapada que me había vuelto. ¿Sabes cuál es la peor parte de darlo todo a alguien? No es el tiempo ni el dinero ni siquiera el agotamiento emocional. Es darte cuenta de que cuando han terminado contigo, cuando ya no necesitan lo que les das, se dan la vuelta y deciden que tú eras el problema desde el principio. Así que no grité. No la hice sentir culpable. No le envié un mensaje de 3 páginas diciéndole cuánto me había herido. No, lo que hice fue simple. Empecé a apagar cosas. Una por una desactivé los pagos automáticos de facturas. Cancelé las citas de niñeras de respaldo que había programado para sus noches de citas en enero. Incluso me quité de la lista de contactos de emergencia de la escuela, enviando un correo electrónico directamente al director con una nota muy educada. Ella quería espacio. Lo consiguió. Y mientras me sentaba allí sintiendo el más mínimo destello de poder que no había sentido en años,
me di cuenta de otra cosa. Esta no era la primera vez que Lisa cruzaba una línea conmigo. Era solo la primera vez que finalmente decidía no cruzar de vuelta con una disculpa y un pastel. Pero esto es a lo que sigo volviendo, y quizás tú también has estado ahí. Cuando alguien te dice que eres demasiado, ¿qué está diciendo realmente? ¿Eres realmente abrumador? ¿O simplemente ya no eres fácil de usar? Porque creo que a la gente como Lisa no le gusta la tranquilidad. Les gusta la comodidad. Y cuando dejas de ser la persona que dice sí, cuando dejas de doblarte en pedazos para que todos los demás estén completos, es entonces cuando de repente eres demasiado ruidoso, demasiado emocional, demasiado dramático, demasiado. Así que bien, esta Navidad podían tener su cena tranquila sin mí. Sin drama, sin conflicto, sin ser demasiado. Pero no tenían idea de cuánto me extrañarían cuando desapareciera. Y yo no tenía idea de lo rápido que todo empezaría a desmoronarse una vez que lo hiciera. Lo primero que desconecté fue el plan de telefonía familiar, una cuenta compartida que había estado gestionando y pagando desde que el marido de Lisa, Kevin, perdió su trabajo en ese concesionario de coches usados donde trabajó durante 3 años, pero que nunca entendió realmente. Donde de alguna manera pensó que llegar tarde y quejarse de su jefe en Facebook no le repercutiría. Había empezado inocentemente. Su teléfono se había roto. Ella no podía permitirse uno nuevo. Y yo tenía un buen plan. Así que agregué su línea temporalmente solo para ayudar durante unos meses. Eso fue hace 5 años, y había olvidado que estaba incluso en mi factura hasta que me senté esa noche, revisando mis extractos para ver qué podía cancelar. Recuerdo haber dudado sobre el botón de eliminar línea por un momento, mi dedo incierto, no porque estuviera reconsiderando, sino porque alguna parte polvorienta de mí todavía se preguntaba si era demasiado mezquino, demasiado frío, demasiado definitivo. Luego recordé ese mensaje, el que decía que yo era demasiado. Y hice clic sin dudar. No hubo explosión, ni mensaje de medianoche rogándome que lo activara de nuevo. De hecho, durante unos días hubo un silencio total, lo que me pareció irónico considerando que toda la base de nuestra ruptura supuestamente se basaba en el hecho de que yo hablaba demasiado, me preocupaba demasiado, me inmiscuía demasiado a menudo. No esperaba gratitud, pero pensé que quizás alguien notaría el vacío donde solía estar mi presencia constante. Los mensajes que siempre enviaba para recordarle las citas del dentista de los niños. Los pagos de Venmo que siempre sincronizaba con precisión la noche antes de que venciera su alquiler. Las revisiones después de las conferencias de padres y maestros donde ella fingía que todo estaba bien, incluso cuando las notas del maestro claramente pedían ayuda a gritos. Pero nadie dijo una palabra. Al final de la primera semana, me había retirado de todo en silencio, metódicamente como un cirujano extrayendo metralla, con cuidado pero con propósito. Los viajes que solía hacer para llevar a su hija Emma a su clase de ballet todos los jueves después de la escuela fueron reasignados, o mejor dicho, dejados para que alguien más los resolviera. Y a juzgar por la publicación pasivo-agresiva en Facebook que Lisa hizo el viernes, a veces la gente olvida quién estuvo realmente ahí para ellos. Supongo que es tu turno de aprender de la manera difícil. El plan de respaldo no se materializó. No respondí, no le di me gusta ni comenté, ni siquiera envié un mensaje a un amigo para desahogarme. En cambio, leí la publicación una vez, sonreí apenas, y volví a beber el café que me había preparado, en silencio, en paz, por una vez, sin salir corriendo con un vaso para llevar porque alguien más me necesitaba más de lo que yo necesitaba descansar. Ese fin de semana, la Nochebuena llegó con su tensión habitual. El tipo de tensión que se sienta en tu pecho como acidez cuando tu teléfono vibra cada pocas horas con fotos de personas que asumen que pasas las fiestas exactamente como ellos. Cálido, acogedor, rodeado de familia, risas y el olor a canela. Ignoré la mayoría de ellas. Hice lasaña en lugar de pavó. Encendí una vela que olía a pino pero que venía de un estante de ofertas en Target. Y no lloré no porque no estuviera herida, sino porque ya no me sorprendía. Siempre había sospechado que la razón por la que Lisa me necesitaba tanto nunca se trataba realmente de amor. Se trataba de utilidad. Yo era la red de seguridad, la que tenía su vida en orden. La que siempre se podía contar para suavizar los bordes ásperos de su vida, para que nadie más tuviera que ver la verdad. Y ahora que me había apartado, esa verdad comenzaba a mostrarse de maneras pequeñas y afiladas. A las 10 de la mañana del día de Navidad,
mi teléfono vibró con una llamada del número de Kevin. No de Lisa, no de mis padres. Kevin es una bandera roja si es que alguna vez hubo una. No contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Sin buzón de voz. 10 minutos después, volvió a vibrar. Mismo número. Di la vuelta al teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa y me fui a la cocina. Hay algo increíblemente liberador en ser inalcanzable. En saber que las personas que una vez dependieron de ti como una muleta ahora están descubriendo cómo se siente estar de pie sin ti. No es cruel. No es venganza. Es la realidad poniéndose al día. Durante años había entrenado a Lisa sin darme cuenta, estúpidamente, para que se apoyara en mí en lugar de pararse por sí sola. Le había enseñado que no importaba lo mal que manejara su vida, alguien siempre intervendría y la atraparía. Y cuando me detuve, ella cayó. Más tarde esa noche revisé mi teléfono. Una llamada perdida sin buzón de voz, sin mensaje de texto, solo silencio. Pero sabía que eso no duraría. Sabía que el desmoronamiento había comenzado. Y algo en mi instinto me decía que esto era solo el principio. Porque la cosa sobre retirar un puntal de soporte es que toda la estructura no se derrumba de inmediato. Se agrieta. Se desplaza. Se ajusta lo suficiente como para darte la esperanza de que se mantendrá. Hasta que un día, sin previo aviso, se derrumba. La tercera llamada llegó antes del amanecer del 26 de diciembre. Esa extraña zona muerta de la mañana cuando el brillo del papel de regalo y el zumbido de la alegría artificial ya se han desvanecido. Pero el desorden emocional, los recibos, los remordimientos aún perduran en las esquinas de cada habitación. Todavía estaba oscuro cuando mi teléfono se iluminó en la mesita de noche, la pantalla brillando con el número de Kevin por tercera vez en menos de 48 horas. Y esta vez, por razones que todavía no entiendo del todo, contesté. No porque los extrañara, no porque me hubiera ablandado, sino porque una parte de mí quería escuchar cuánto se habían desmoronado las cosas, para confirmar que apartarme no era solo simbólico, sino sísmico. Lo que no esperaba, para lo que no estaba preparada, fue el sonido de la voz de Lisa. Cruda, quebrada, sin aliento, como si hubiera estado llorando durante horas, o quizás simplemente no hubiera dormido en absoluto. Sus palabras salieron rápidas, tropezando unas con otras, casi ininteligibles al principio. Un aluvión de pánico, medias frases y acusaciones veladas como súplicas. Kevin, dijo, se había metido en algo. Criptomoneda o operaciones diarias o algún esquema en línea que prometía rendimientos rápidos, y ahora sus ahorros se habían ido. No solo se habían ido en un sentido temporal de bajar este mes y subir el próximo, sino que habían desaparecido como humo, como agua por el desagüe. El pago de la hipoteca había sido rechazado. Las tarjetas de crédito estaban al descubierto. La nevera estaba medio vacía, y ella no les había dicho a los niños todavía que la semana que viene no habría comestibles. No dije nada al principio. La dejé hablar. Escuché el desmoronamiento de la mujer que hace apenas una semana había declarado que yo era demasiado para estar cerca. Y mientras hablaba, entre sus jadeos, sollozos y ese sonido dramático de tragar que hace la gente cuando piensa que está a punto de desmayarse por el peso de su propia realidad, dijo algo que me hizo sentarme en la cama, con la espalda recta, los dedos apretando el teléfono como si de repente se hubiera convertido en un cable vivo. Creo que esto es culpa tuya, susurró. Y en ese momento sentí algo frío deslizarse por mi piel. Porque para Lisa la responsabilidad siempre había sido un objetivo móvil. Tenía una forma de enmarcar los eventos de tal manera que, sin importar cuán distante fuera el vínculo, sin importar cuán ilógica fuera la lógica, siempre se reducía al fracaso de otra persona para salvarla. Dijo, dejaste de ayudar. Y ahí es cuando todo se fue al infierno. Como si mi ausencia creara un vacío que el universo se apresurara a llenar con mala suerte. Y casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era aterrador presenciar las acrobacias mentales de alguien que realmente creía que su sistema de apoyo no era una bendición, sino un requisito. Una suscripción para la que nunca había pagado, pero que esperaba que se renovara indefinidamente. Le pregunté amablemente pero con claridad si se lo había contado a nuestros padres, y por supuesto, ellos se habían puesto de su lado. Mi madre había llamado esa mañana, dejó un mensaje de voz lleno de culpa y decepción, diciendo que la familia significa estar presente cuando las cosas están difíciles,
no darles la espalda cuando la gente comete errores. No había pedido mi versión de la historia. No había preguntado qué me había impulsado a alejarme. Simplemente había asumido que el desastre de Lisa era mi fracaso por seguir absorbiendo el impacto. Y quizás eso fue lo que realmente me rompió. No la traición en sí, no la manipulación o las mentiras o incluso los mensajes grupales cortantes que lo iniciaron todo, sino la realización de que las personas a las que había dedicado toda mi vida a proteger, defender, servir, no solo no me protegieron a cambio. Ni siquiera me vieron como alguien que podría necesitar protección. A sus ojos siempre había sido la que arreglaba las cosas, la que no sangraba, la que nunca se rompía. Así que le hice una pregunta a Lisa, solo una pregunta silenciosa y punzante que cortó su llanto como una cuchilla. ¿Qué habrías hecho si yo hubiera muerto el año pasado en ese accidente de coche? No era hipotético. En realidad, no. El accidente había sido real. Una placa de hielo negro, un derrape, un choque contra una barrera de seguridad que me dejó magullada y aturdida, pero milagrosamente viva. Ni siquiera vino al hospital, alegó que los niños estaban enfermos o que Kevin estaba trabajando hasta tarde. Ni siquiera recuerdo la excusa ahora. Pero recuerdo estar tumbada en esa cama, con una vía en el brazo, revisando los mensajes, y no encontrar nada de ella más que un emoji de pulgar hacia arriba después de que le dije que estaba bien. No respondió a mi pregunta ahora, no directamente. Ella solo siguió llorando. El tipo de llanto que es una mezcla de pánico y vergüenza. Y luego, después de un largo silencio, dijo algo que me tocó más profundamente de lo que esperaba. Creo que él se va a ir. Al principio pensé que se refería a que Kevin podría dejarla ahora que el dinero se había acabado. La ilusión de estabilidad hecha añicos. Pero luego dijo, ya ha hecho una maleta. Dice que está cansado de cargar conmigo. Él dijo, quizás mi hermana tenía razón al alejarse. Eso me afectó de manera diferente porque quizás él tenía razón. Quizás yo tenía razón. Quizás, por primera vez en mi vida, había puesto un límite tan firme que obligó a alguien más a mirarse al espejo con dureza. O quizás, y aquí es donde la duda comenzó a regresar. Quizás me había convertido exactamente en lo que decían, fría, inflexible, la villana en un drama familiar donde el perdón se suponía que era automático, no ganado. Me rogó que reconsiderara. Solo un mes de ayuda, lo suficiente para pasar enero. Unos cientos de euros, un préstamo, un regalo, lo que fuera. Pero no respondí. Le dije que lo pensaría. Colgué. Y durante las siguientes horas, caminé por mi apartamento en silencio, tratando de decidir si decir no de nuevo me haría desalmada o finalmente libre. Pero ya sabía la respuesta. Lo que me conmovió no fue que Lisa se hubiera desmoronado. Fue que solo se dio cuenta de que la red de seguridad se había ido una vez que tocó el suelo. Hay algo peculiar que sucede cuando el silencio se extiende por más de unos días. No el tipo de silencio que proviene de la ausencia o la distracción, sino el tipo que surge de una decisión consciente de desvincularse. Un silencio que tiene peso, que flota como humo en una habitación sin ventanas. Crea espacio, incómodo al principio, luego extrañamente esclarecedor. Y en ese espacio, los pensamientos comienzan a agudizarse. Los recuerdos surgen como sedimentos agitados del fondo de un vaso. Y las cosas que antes parecían benignas o pasadas por alto, de repente se destacan con una claridad inquietante. Eso fue lo que me pasó en los días posteriores a la llamada de Lisa. La llamada en la que su pánico se filtró en cada palabra, en la que lloró, suplicó y casi me acusó de ser la razón por la que su mundo se estaba desmoronando. Había colgado con una mezcla de entumecimiento y adrenalina. Pero en el silencio que siguió, algo más frío se apoderó de mí. Curiosidad, no la curiosidad amable, la curiosidad invasiva. Abrí viejos hilos de mensajes, no por nostalgia, sino porque algo dentro de mí, algo crudo y resentido, necesitaba recordar la forma exacta de su manipulación, necesitaba pruebas de que la bondad que había extendido durante años, no solo no había sido apreciada, sino que había sido utilizada contra mí de maneras que no había notado, mientras yo estaba demasiado ocupada siendo la confiable. Empecé a deslizarme los dedos temblando, no de miedo, sino de una ira creciente que no me había permitido sentir hasta entonces. Mensaje tras mensaje se desplegaban como capítulos de una novela en la que aparentemente había sido demasiado ciega para darme cuenta.
Yo era la protagonista de un papel secundario en su historia que solo era relevante cuando ella necesitaba un salvavidas. Había solicitudes disfrazadas de bromas, culpas enterradas bajo gratitud fingida, y patrones repetidos de urgencia. Puedes solo por esta vez o odio pedirlo pero o la clásica frase no sé a quién más recurrir, que por sí solas podrían parecer inocuas, pero en acumulación pintaban un cuadro que se sentía menos como familia y más como extorsión emocional. Y vi algo más también. El patrón de omisión. La forma en que ella solo me contaba la versión de la historia que la hacía parecer indefensa pero inocente. El tipo de víctima que no había hecho nada malo pero que simplemente había sufrido la cruel aleatoriedad de la vida. Cuando en verdad, ella a menudo había creado sus propios líos con descuido, juicio pobre y una creencia inquebrantable de que alguien más, generalmente yo, los limpiaría. Esa noche hice algo que probablemente no debería haber hecho, algo que la mayoría de la gente llamaría mezquino o invasivo, pero que en mi mente se sintió justificado. Revisé la carpeta compartida de almacenamiento en la nube que habíamos creado años atrás para fotos familiares y planificación de vacaciones. Una que había olvidado por completo. No buscaba trapos sucios. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Pero en algún lugar profundo de mi interior, creo que estaba buscando la confirmación de que mis peores sospechas no eran paranoia, sino reconocimiento de patrones. Lo que encontré allí me revolvió el estómago. Capturas de pantalla, mensajes, fotos, no de mí, sino sobre mí. Un hilo entre Lisa y su madre, que databa de varios meses, quizás más, donde yo había sido el tema de conversación, diseccionada como alguna tía lejana o compañera de trabajo que apenas toleraban. Había una captura de pantalla de uno de mis mensajes, yo ofreciéndome a llevar comestibles durante una tormenta de nieve y un comentario de Lisa que decía, a ella le encanta hacerse la mártir, ¿no? Otro donde había compartido un logro laboral fue recibido con la respuesta de nuestra madre. Siempre tiene que hacerlo todo sobre ella. La misma madre que me había llamado el día anterior para recordarme lo que significaba la familia, aparentemente se sentía cómoda reduciendo mis esfuerzos, mis éxitos, mi personalidad entera a un chiste recurrente en un chat privado. No sé cuánto tiempo me quedé allí mirando esa pantalla, leyendo y releyendo esas líneas como si pudieran cambiar a algo más amable si parpadeaba lo suficiente, pero no lo hicieron. Se quedaron exactamente como estaban, frías, despectivas y prueba de que, fuera cual fuera el papel que pensaba que tenía en esta familia, no solo no era apreciado, sino que era resentido. No solo me toleraban, sino que se burlaban de mí en privado, íntimamente, repetidamente. La traición era más profunda que la desinvitación de Navidad o la ingratitud financiera. Era la lenta gotera de la realización de que mi presencia, mi apoyo, mi propia identidad habían sido objeto de su ridículo silencioso durante años. Que había estado invirtiendo tiempo, dinero y trabajo emocional en personas que me veían no como un ser querido, sino como una herramienta, útil pero molesta, necesaria pero irritante, beneficiosa pero excesiva. Y entonces, como una astilla que se rompe a través de la piel después de años de estar incrustada, surgió un último mensaje condenatorio. Ella siempre pagará, había escrito Lisa. Nos necesita más de lo que nos necesita a nosotras. Esa fue la línea, la que lo cambió todo. Porque hasta entonces una parte frágil y esperanzada de mí todavía creía que quizás, solo quizás, me había equivocado y me había equivocado al apartarme. Que quizás la espiral de Lisa era una consecuencia de la mala suerte y no de la mala fe. Pero esa línea, esa era intención, esa era cálculo. Era ella admitiendo, incluso presumiendo, que siempre me había visto como alguien a quien usar, alguien cuya culpa era su moneda, alguien a quien se podía manipular simplemente jugando la carta familiar. No grité. No tiré nada. Ni siquiera lloré. Me quedé quieta, la espalda recta, las manos cruzadas, y sentí algo asentarse en mí. No furia, no dolor, sino certeza. Certeza de que había terminado. Verdaderamente, finalmente terminado. No solo con Lisa, sino con todos ellos. Porque no fue solo su traición. Fue la complicidad silenciosa de todos los demás. La forma en que mi madre se había unido a las burlas. La forma en que mi padre, pasivo como siempre, no había dicho nada. La forma en que incluso nuestros otros hermanos se habían quedado en silencio cuando dejé de aparecer. Como si hubieran sabido todo el tiempo que yo nunca fui realmente parte del círculo, solo alguien orbitando a su alrededor.
Ocasionalmente útil, pero siempre fuera de la línea. Compuse un mensaje esa noche no impulsivo, no emocional, sino preciso. Le escribí a mis padres, a Lisa, al hilo del grupo familiar que habíamos usado durante años. El asunto era corto. Se acabó. El cuerpo del mensaje era claro. Enumeré lo que había visto, lo que había sentido y lo que ahora entendía. Les dije que ya no estaría disponible para apoyo emocional, financiero o logístico. Les dije que no les deseaba daño, pero que ya no me sentía segura ofreciendo ayuda a personas que me veían como una broma cuando no estaba en la habitación. Terminé el mensaje con una simple petición. No me vuelvan a contactar a menos que sea para disculparse sin justificación. Le di a enviar. Cerré mi portátil y por primera vez en mi vida adulta, dormí como una piedra en el fondo de un estanque tranquilo, en silencio, fría y finalmente sin perturbaciones. La mañana comenzó de la misma manera que la mayoría de las mañanas desde que rompí lazos con Lisa y mis padres, con silencio. No paz exactamente porque la paz implica resolución. Y nada de las últimas semanas había resuelto nada. Pero había una quietud en el silencio que era nueva para mí. Una especie de desapego que se sentía como entrar en la vida de otra persona, como si hubiera salido de un edificio en llamas y hubiera dejado los gritos atrás. El correo electrónico que había enviado, directo sin rodeos, un bisturí en lugar de un martillo, no había sido respondido. Ni por mi madre ni por Lisa, ni por ninguna de las personas que habían sido tan rápidas en definirme como demasiado, cuando yo era la que lo mantenía todo unido. No hubo refutaciones, ni llamadas telefónicas, ni declaraciones repentinas de culpa o vergüenza, solo silencio. Y ese silencio, aunque validante de alguna manera oscura, también se sintió como una confirmación de que nunca me habían visto realmente como familia, sino solo como una función. Pensé que ese era el final. Realmente lo pensé. Pensé que había llegado a la última página de la historia, que había dejado mi punto claro, trazado mi línea, cerrado la puerta y la había cerrado tan firmemente que nada podría alcanzarme desde el otro lado. Pero resulta que la cosa sobre los finales es que rara vez llegan limpios. Llegan desordenados, empapados de las consecuencias de cada elección que pensaste que no resonaría, cada línea que pensaste que no se cruzaría. Fue un martes cuando sonó el timbre. Un toque lento vacilante que se sentía demasiado inseguro para ser un repartidor, y demasiado incómodo para ser un vecino. No esperaba a nadie, no tenía planes, ni siquiera había hablado en voz alta ese día. Cuando abrí la puerta, el aliento se me escapó de una manera que se sintió como un puñetazo. Allí, en mi porche, estaba Lisa. No se parecía en nada a la mujer pulida y compuesta que había sido entrenada para tolerar todos estos años. Su maquillaje estaba corrido, los ojos hinchados de llorar, y su abrigo no combinaba con sus zapatos, como si hubiera agarrado lo primero que encontró sin pensar. Y en sus brazos, abrazándola fuertemente, medio enterrada en su abrigo, estaba su hijo menor, ella, las mejillas enrojecidas por el frío, un calcetín perdido, el pelo sin peinar. Por un momento nos miramos fijamente, el peso de todo lo no dicho, extendiéndose entre nosotras como una cuerda que podía cortar con una sola palabra. Y entonces Lisa cedió primero. Se fue, dijo, su voz quebrándose en la segunda sílaba. Kevin se ha ido. Se llevó todo lo que nos quedaba, y ni siquiera tengo gasolina para volver a casa. No me moví. No la invité a pasar. No alcancé a ella ni señalé el sofá ni ofrecí el consuelo que en otro tiempo habría surgido antes incluso de saber lo que estaba pasando. En cambio me quedé quieta, arraigada en el umbral como si eso pudiera protegerme de ser arrastrada de nuevo a la corriente. Lisa siguió hablando, cada palabra sonando más frenética, más rota, como si hubiera ensayado esta disculpa en su mente, pero ahora no pudiera encontrar el ritmo. Dijo que lo sentía, que no quería decir lo que dijo, que estaba abrumada, que pensaba que yo siempre estaría allí sin importar qué, y que nunca se dio cuenta de cuánto dependía de mí hasta que todo lo demás se desmoronó. Y luego, como un chiste final desesperado, preguntó si podía entrar solo por una noche, solo hasta que resolviera qué hacer después, solo hasta que hiciera un plan. Pero aquí está la cosa sobre la desesperación. No borra la traición. Puede explicarla, contextualizarla, incluso suavizar sus bordes, pero no la deshace. Y mientras estaba allí mirándome no como una hermana, sino como un salvavidas, sentí la emoción más complicada que jamás había experimentado en mi vida. Ni rabia, ni lástima, ni vindicación, sino vacío.
Había pasado tantos años rebosante de emoción por esta mujer, por esta familia, por los roles que creía que tenía que desempeñar. Y ahora, cara a cara con las consecuencias, no sentí nada más que la ausencia de todo. Detrás de sus ojos vi no solo el caos de su vida actual, sino el eco de cada vez que había mentido, minimizado, reído de mi dolor, explotado mi lealtad. Vi los hilos que había tirado uno por uno hasta que toda la tela de nuestra relación se había deshecho. Y ahora estaba allí tratando de volver a coserlo todo con disculpas prestadas y un niño llorando. Miré a ella y por un momento algo dentro de mí se quebró. No porque creyera que Lisa merecía una segunda oportunidad, sino porque el niño no pidió esto. El niño no manipuló a nadie. El niño no se rió a mis espaldas ni usó la bondad como arma. El niño solo estaba frío, confundido, pequeño. Y así me hice a un lado lo suficiente para dejarlos entrar, lo suficiente para ofrecerles calor, comida, una noche de descanso. Le dije a Lisa que podía dormir en el sofá una noche. Eso fue todo. Y mañana necesitaría un plan. Ella asintió con los ojos muy abiertos, agradecida, quizás incluso atónita de que no le hubiera cerrado la puerta en la cara. Pero no sonreí. No la abracé. No le dije que la perdonaba porque no lo hacía. Aún no. Quizás nunca. Mientras arropaba a ella en la ropa de cama improvisada en el sofá, me quedé en la cocina mirándola desde la distancia y me di cuenta de que este silencio incómodo e inquieto entre nosotras era lo más sincero que habíamos sido jamás. Sin actuar, sin fingir, solo paradas en las secuelas del daño que ambas habíamos creado, tratando de averiguar si había algo que valiera la pena salvar. Y quizás ahí es donde termina. No con reconciliación, no con venganza, sino con una tregua frágil e incómoda nacida de la necesidad y el agotamiento. Una sola noche de refugio compartido bajo un techo construido no de amor sino de límites. Mañana ella podría irse o quedarse o volver a caer. No lo sé. Y por una vez no necesito saberlo porque esta vez la elección no es suya, es mía. Y nunca he estado más clara.